Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a los que nos vengan a través de las redes sociales en Minamérica y los que nos siguen todos los sábados en punto de las 11 de la mañana en Radio Mina la Expresión en el 95.3 de FM. Los saludamos con mucho gusto en este día. Hoy abordaremos un tema de mucho interés. Hablaremos sobre la menstruación, los mitos y todo lo que en ella confiere. Tenemos un cuadro de lujo, ahora sí, el equipo completo. Está con nosotros dos grandes ginecobstetras, el doctor Alejandro Martínez Vivas. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El doctor Ulises Medina Toledo, excelente ginecobstetra también de aquí de la región sur del estado de Veracruz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. En la parte emocional de este tema contamos con la presencia de dos grandes expertos en esta materia de la salud mental, la licenciada Rosario Micaela Huerta Mijangos. Hola, ¿qué tal, Rosario? Hola, buenas noches y buenos días para el sabadito que nos van a escuchar muy alegremente. Y ahora sí en la banca, esperando su turno también, el productor de este programa, el doctor Fernando Castaño Leo, y también en la parte emotiva, el psicólogo Marcos Antonio León Hernández. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Los invitamos a que no le cambian. Este tema va a estar muy interesante, hablar sobre los mitos que hay acerca de la menstruación. Vamos a iniciar este programa. En primer lugar, como siempre, todo invitado se tiene que presentar. ¿Qué es la menstruación? Ay, la invitada de honor, hombre, mira nada más. Si no me hace la seña aquí el doctor Alejandro Martínez Vivas, se me va el avión. Fíjate, gracias a esta jovencita que aceptó estar con nosotros compartiendo su experiencia en torno a lo que es la menstruación. Y me refiero a Camila Estefanía Palma Sánchez. Hola Camila, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Ahora sí, doctor, empezamos de lleno. ¿Qué es la menstruación? Bueno, hola, Cami. Gracias por estar. Cami, ¿qué edad tienes? Tengo 16 años. ¿A qué edad inició tu menstruación? Mi menstruación inició a los 12 años. ¿Qué experiencia tienes tú de tu menstruación? Para mí ha sido pues bastante interesante ir conociendo la menstruación, pero sobre todo en mi caso ha sido un poco agotador debido a ciertas situaciones que yo he enfrentado que realmente pues hasta me causan dolor emocional debido a... Ok. ¿Podrías compartirnos qué es lo que has vivido durante estos ciclos? Pues mayormente cuando estoy en mi periodo pues son días bastante difíciles ya que pues sufro mucho de cólicos, también tengo inflamación, me sale mucho acné, tengo bastante dolor, fatiga. Ok, pedimos una disculpa, hay fallas en el ¿Qué sonido, fue? pero vamos a seguir adelante con este tema. ¿Qué pasó? Ok, Adelante. ok. Como tal, ok, ok. eh, ¿Podrías compartirnos qué ha sido la menstruación para ti? ¿Cómo has vivido la menstruación? He vivido la menstruación pues con cierto cansancio debido a ciertas experiencias que esta me ha provocado, por ejemplo, pues los cólicos. Los cólicos. Es parte de este periodo, ¿no? ¿Cómo desearías tú una menstruación? Pues que no, pues que no me diera tanta fatiga, que no tuviera tanta inflamación. Hay veces que, por ejemplo, con el tema de la piel, me sale acné y pues eso es un tema desagradable porque a mí no me gustaría tener pues en mi piel tanto acné. Claro, claro, claro. Muy bien. Bueno, eh, con esto quiero empezar a abordar el tema de lo que es la menstruación, ¿verdad? La menstruación es el inicio y la culminación a la vez de todo un ciclo reproductivo mensual que genera en cada mujer, ¿verdad?, el despeñe de la capacidad de ser madre, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, si pueden poner la primer diapositiva. La menstruación tiene
implicancias importantes. Este despeñe, este fluido está previsto por acciones hormonales. Las acciones hormonales la podemos dividir en dos, ¿sí? Una primer fase, que es la fase de proliferación o crecimiento de este tejido que se llama endometrio, es la capa más interna que tiene el útero, ¿verdad? Este endometrio mes con mes crece y se despeña, crece y se despeña, crece y se despeña. Perdón, despeñar, ¿qué significa? Cae, caer, se desprende, sale, ¿sí? Y esa es la menstruación. Ese endometrio que mes con mes se genera y que en este periodo crea una posibilidad reproductiva de albergar un huevo, de nutrir un huevo, de hacer que este huevo realmente se implante adecuadamente, pues al no haber esto, se despeña. ¿Sí? Es como esa camita que se prepara para el embarazo, para que ahí se cree el bebé. Claro, así es. Son dos fases las que tiene este ciclo. Una primera fase que se llama proliferativa o de crecimiento y es responsable de esta una hormona, el estrógeno, ¿sí? La gran mayoría de las mujeres esta fase la tiene bien en cierto modo. Claro, es la más inestable médicamente hablando. ¿Por qué? Porque esta fase puede durar 7, 14 o 21 días. Una vez que crece ese endometrio, llega a un tope. Ese tope lo pone un evento muy importante en la mujer a mitad del ciclo, que es la ovulación. La ovulación lo que genera precisamente es que este tejido que ha crecido pare. Y viene la segunda fase, que es la secretora. Esta fase secretora, que también hay una hormona responsable de ello, es la progesterona, es la que precisamente con estos jugos y este colchoncito o camita permite que si hubiera un embarazo, esto se nutra y se albergue ahí. ¿Ok? Cuando esto no sucede, ¿qué es lo que pasa? Se despeña, se desprende todo esto, disminuyen estas dos hormonas importantes, los estrógenos y la progesterona, cesan, disminuyen y se colapsan los vasos y se necrosa, sale todo esto, ¿sí? Eso es la menstruación. Es todo un ciclo, todo un cambio, todo un caminito, ¿verdad? Que lo único que nos ha dicho es de que, bueno, en este ciclo no hubo embarazo. Muy bien. Algo que comentaba nuestra invitada de honor, la señorita Camila. ¿Toda regla causa dolor? Adelante, doctor Ulises. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bueno, aunando más, agregando más a lo que inteligentemente el doctor Alejandro acaba de explicar, lo ideal es que no debe de causar dolor. Un periodo menstrual no debe de causar ninguna molestia, debe de tener una duración adecuada, se debe de ser indolora, no debe de haber sintomatologías en donde se sufra esta parte. Como bien lo acaba de explicar el doctor Martínez, es algo natural. Es algo que se da en todas las mujeres o se debe de dar en todas las mujeres y justamente cuando no se da o cuando no se da de forma natural es cuando se presentan esos padecimientos como lo menciona Camila. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Es muy común esta consulta, más que nada cuando tiene sintomatologías principalmente de dolor o que tengan una cantidad aumentada en cuestión del sangrado que tienen durante los días del periodo. Y es muy curioso que cuando uno le pregunta a los pacientes qué saben de la menstruación, saben muy poco. Por eso este programa, yo creo que este tema es muy importante porque inclusive es un derecho en donde las mujeres deben de tener ese derecho a la educación y al conocimiento de la menstruación.
Entonces, siempre que llegan a la consulta, a mí me gusta explicárselos de esta manera. Hay 3 órganos encargados o que están dentro de este eje hormonal. Es un eje en donde se va a generar toda esta parte de la menstruación. Son 4 hormonas las encargadas en generar un periodo menstrual. 2 se las va a liberar el cerebro, que es la folículo estimulante y la luteinizante. Sé que tal vez iremos nombrando aquí palabritas que no son tan conocidas, pero es importante que se les vaya poniendo un nombre para que vayamos entendiendo el proceso de la menstruación. Son 2 hormonas que se libera en la hipófisis, que es una zona del cerebro que se va a estar liberando, y los estrógenos y progesterona que los va a estar liberando el ovario, como bien lo explicó el doctor Martínez. Estas 4 hormonas tienen que estarse liberando de una forma pulsátil, pulsos. Se libera y deja de liberar. Se libera y deja de liberar. Precisamente estos pulsos es lo que le va dando la frecuencia, el periodo y los cambios que se van generando anatómicamente, pues en la mujer, tanto en el ovario como físicamente, durante estos 28 días. Es importante explicar cuáles son los parámetros o cuáles son los días de un periodo menstrual normal. Estos son 28 días más menos 7, o sea que una mujer puede tener ciclos menstruales de 21 días, 25 días, 28, 30 días, 32 o hasta de 35 días y sigue siendo normal. Y a veces esa duda inclusive es motivo de consulta. A veces llegan a la consulta, doctores, que tengo un desorden menstrual, y preguntando resulta que no, su periodo es completamente normal, solo que ella esperaba tener un periodo como el de su amiguita, de cada 28 días de forma regular. Y no precisamente es así, tiene sus variaciones que los iremos platicando durante lo largo del programa. Entonces son 4 hormonas las encargadas en que se pueda dar un periodo completamente normal. Es folículo estimulante, la hormona es el luteinizante, que son liberadas por el cerebro, y estrógenos y progesterona, que es liberada por el ovario. El cerebro se va a encargar en liberar esta hormona, es la folículo estimulante, como su nombre se lo dice, va a estimular la maduración de los folículos del ovario. O sea, es importante entender que una cosa es el ciclo menstrual, que es lo que estamos aquí platicando, y aparte está el ciclo ovárico, que son 2 cosas completamente diferentes, pero que se relacionan al mismo tiempo. Entonces, cuando se liberan esas 2 hormonas, se empieza a madurar en promedio de 10 folículos en el ovario, y esto tiene una duración de 3 meses. 3 meses le va a tardar a este ovario poder ir madurando estos folículos. Cuando ya alcanzan un tamaño adecuado a través de la estimulación, el cerebro libera la otra hormona, que es la luteinizante, que su función es escoger al mejor folículo, al mejor, con las mejores características, y ese es donde se libera ese pico hormonal, que es lo que hace la liberación justamente. Vamos a hablar ahorita de lo ideal, que es justamente al día 14, que es donde se libera este óvulo. Al momento de romperse ese folículo, se libera ese óvulo, y es en donde ahora empieza a ver estos cambios estrogénicos y estos cambios progestacionales, como bien lo mencionó el doctor Martínez, que ahora sí es para preparar esa cama, ese endometrio, esa parte interna del útero, para que se pueda alojar ahí el embrión, si es el caso de un embarazo, y si no hay una gestación, como bien se lo menciona el doctor Alejandro, se descama, se cae, se deprime, y es lo que conocemos como un ciclo menstrual. Entonces, lo ideal es que no exista dolor, o que sea lo más mínimo posible durante los periodos menstruales. Cuando esto ya genera un dolor incapacitante o una incomodidad, se debe de valorar, porque hay ciertos padecimientos que pueden estar
pasando y que sea la causa del dolor durante el periodo menstrual. Así que no debe de haber dolor. Eso iba a preguntarles. Durante la menstruación, ¿se acompaña de algún proceso o alguna enfermedad? Por decirlo, se habla del síndrome premenstrual y se habla de la dismenorrea. ¿Qué es cada una de ellas? Antes de esto, yo quisiera dejar claro algo, puntualizar básicamente cómo es una menstruación. Eso es. ¿Cuánto dura una menstruación? ¿Cuánto debe de durar una menstruación? ¿Cada cuánto? Como lo dijo el doctor, 28 más menos 7. Hay mujeres que toda su vida han menstruado cada 21 días, ¿sí? Y eso es normal en ellas. Nada más que su periodo ovulatorio es distinto. Así es. ¿Sí? Mujeres que van a menstruar 28, 30 días, la gran mayoría, ¿sí? Y mujeres que van a menstruar cada 35 días. Y es normal, toda la vida van a ser así. En ellas, obviamente, su periodo ovulatorio es distinto nada más. Ahora, esto tiene una importancia muy relevante porque aproximadamente el 54% de las mujeres son ovulatorias, o sea, el 46% son anovulatorias. Los sangrados anormales son una de las principales causas de consulta, ¿sí? Son las alteraciones del ciclo menstrual, son una de las principales causas de consulta en los extremos de la vida, ¿sí? En la adolescencia y en el climaterio. ¿Qué se le estudia a una menstruación? Frecuencia, ya lo dijimos, hay mujeres que van a tener ciclos cada 21 días, cada 28 o cada 35 días. Si estoy teniendo una menstruación cada 15 días o más de 35 días, obviamente estoy ante una menstruación anormal o estoy teniendo alteraciones del ciclo. Frecuencia. Intensidad. ¿Cuánto debe de menstruar una mujer aproximadamente? Se calcula que 80 mililitros máximo es lo que debe de tener un despeñe mensual, ¿sí? Durante los días de sangrado, aproximadamente. Frecuencia, intensidad, duración. ¿Cuánto debe de durar una menstruación? No más de 7 días, ¿sí? Entre 2 y 7 días es lo que debe de durar una menstruación. Si hay un parámetro fuera de esto, pues obviamente estamos ante un problema, ¿sí? El dolor y las características de la menstruación. A ver, la menstruación, y todas las damas que nos estén escuchando hagan remembranza en esto, no tiene por qué traer coágulos. No tiene, como dijo el doctor, de ser dolorosa, ¿sí? Solo que sea muy abundante va a crear dolorosas o coágulos, ¿sí? Obviamente los cambios emocionales, los cambios de ánimo que pueden generarse por los cambios hormonales, sí, y también por las emociones vividas. Y lo que representa la menstruación para muchas mujeres, ¿sí? También varía el color, ¿no? Claro. A ver, el olor. El color rojo rutilante. Ese es el color de una menstruación normal, ¿sí? Con sus extremos, el inicio puede ser un poco rumbroso, al igual que al término, ¿sí? Pero una menstruación que duele, ¿sí? Una menstruación que expulsa coágulos y pellejitos, una menstruación que es más oscuro ese rojo, eso es una menstruación. O que huele mal, porque el olor obviamente es característico, pero hay olores que ahorita te digo del dolor. También obviamente hay olores que no deben de existir, pero regularmente un sangrado
porque ya no es menstruación, un sangrado que no fluye y que se queda en vagina, ese sangrado se descompone, ¿sí? Y es precisamente lo que permite, hace muy alcalina la vagina esa sangre y hace que prolifere una bacteria que se llama Gardnerella, que regularmente está ahí, ¿sí? Y esa Gardnerella tiene dos enzimas que dan ese olor. Una se llama putrescina y la otra se llama calaverina, ¿verdad? Entonces, por eso es que viene ese olor no grato. Quiere decir que esta sangre se ha fermentado y que estas bacterias aumentaron, porque es normal que haya estas bacterias ahí. Bueno, a sabiendas de lo que tenemos que estudiar de la menstruación, ¿verdad? Todo lo que salga de aquí es anormal. Obviamente, una menstruación que tiene pellejitos y coagulitos no es normal. No es normal. La menstruación, los cambios bioquímicos que suceden en ella, al haber este cierre, este colapso, esta necrosis de estos vasos que nutren a este tejido, ¿verdad? Hay procesos inflamatorios, hay prostaglandinas, hay elementos que generan que esto no coagule, ¿sí? Entonces no tiene por qué salir coágulos en esto. Hay sustancias que hacen que duela precisamente más una menstruación, que sean más enérgicas esas contracciones. Yo siempre les digo a las damitas este hecho. Le digo, ¿ves la cavidad del útero? ¿Ahí la ven? ¿La ves? No. No, porque el útero es una cavidad virtual. La cavidad que tiene el útero es virtual. Si no hay nada adentro, no existe, ¿sí? Pero conforme va habiendo tejido, se va generando esta cavidad. Pero todo esto es músculo. Todo esto es músculo. Y esto tiene siempre la capacidad y la necesidad de expulsar. Porque esto le gusta estar tranquilo y no tener tanto tejido. Entonces, por eso las mujercitas que no ovulan, que acumulan tejido, siempre tienen la sensación de que algo se va a desprender, de que algo va a salir, ¿sí? Y sí, y realmente es importante que nos quede claro a todas las mujeres que nos están escuchando que estos movimientos internos sí van a generar dolor, pero es un dolor que no debe de ser incapacitante, porque si te duele la cintura, te duele el vientre, te duele la entrepierna, todas estas partes que nos duelen, bueno, tú nos puedes decir si quieres compartir tu experiencia, todas estas partes que nos duelen a las mujeres, que a veces duelen más, a veces duelen menos, ¿no? Pero sí hay chicas, hay mujeres que no importa la edad, ¿no? Pero sí se ve mucho en los primeros años del ciclo menstrual que incluso se tienen que quedar en la cama, ¿no? Hay mujeres, pacientes incluso, que cuentan que sus mamás les ponen paños calientes en el vientre, que les calientan la plancha. Tienen ciertos rituales y trucos las mamis que apoyan a las chicas porque el dolor sí es parte pues de mes con mes, ¿no? Aunque nos dicen ustedes que no debería de ser, sí hay una población que lo tiene. ¿Qué pasa en la adolescencia? Ahorita por ese dolor. Precisamente de los órganos que les expliqué que están involucrados en el periodo menstrual, que es el cerebro, el ovario, el útero, van madurando igual con la mujer. Es cierto que empieza un periodo menstrual de los 9 a los 11 años, pero todos esos órganos también están inmaduros, están aprendiendo también a liberar esas hormonas y van aprendiendo con la mujer. Justamente esta regulación hormonal se alcanza hasta los 21 años. Por eso que en los primeros años es completamente normal que exista una irregularidad, que existan esas molestias, siempre y cuando no les provoquen una hemorragia en donde caigan en un grado de anemia o que sea algo incapacitante, como bien eso lo mencionan, que obviamente tendremos que estudiarlo. Es completamente normal que durante los primeros años del periodo menstrual sea irregular,
que tenga ciertos criterios en donde pareciera que no estuviera dentro de lo normal, pero por edad es completamente aceptado y es estar vigilando que conforme vaya pasando el tiempo, este periodo se vaya regulando. Quisiera interrumpirte un poquito, Ulises. En un concepto que uno tiene como médico de primer nivel, lo que siempre les preocupa a las mamás de sus hijas es que no arreglan mes con mes y quieren que a fuerza sean como el relojito mes con mes. ¿Qué consejo le darías a esas mujeres? Y que desgraciadamente muchos compañeros acostumbran a darles hormonales para regular los ciclos. ¿Es correcto esto a una muchachita menor de 18 años empezar a darle hormonales? Me gustaría, porque es un tema de mucho interés que como médico de primer nivel lo vemos. La inquietud de una madre a que su niña menstrue como el relojito mes con mes. No, esa no es una práctica recomendada. De hecho, no se sugiere dar ese tratamiento hormonal porque precisamente estamos en el entendimiento que es completamente normal que exista una irregularidad. Y aquí es donde empiezan las comparaciones. Doctor, lo que pasa es que mi amiguita sí menstrua mes con mes y pues yo no. Entender que pues cada cuerpo es completamente diferente, los contextos es completamente diferentes, los hábitos, las situaciones familiares, la menstruación influye muchísimo, el orden emocional, el orden mental, el estrés, por el cual una adolescente pueda estar pasando. Es entender que es completamente normal que los periodos no sean regulares en los primeros años. Inclusive es más normal que sean irregular a que sean regular. Entonces, pues primero es comentarle pues a las mamás que efectivamente son las que más se preocupan, es que pues que mantengan la calma y que acudan con su médico de confianza para que podamos explicar esta parte en donde entiendan que la maduración va de la mano con la maduración propia de la mujer, en donde estos órganos, tanto el hipotálamo como los ovarios y el útero, van madurando conforme a la edad. Entonces es completamente normal que existan estas sintomatologías. No es recomendable dar un tratamiento hormonal porque hay que recordar que están en una etapa de crecimiento. Hay puntos de osificaciones en donde no debiesen de estarse estimulando de forma artificial, que deben de hacer su proceso natural, y en promedio una mujer deja de crecer hasta los 21 años. Si les damos hormonales por largo tiempo en una etapa donde apenas estos huesos se están formando, corremos el riesgo de cerrar esos puntos de osificación y alterar la curva de crecimiento de esta niña. Entonces no es recomendable. Sí hay algunos casos muy específicos en donde se puede dar un tratamiento hormonal, y principalmente es cuando esos periodos generan unas hemorragias intensas en donde pueden caer inclusive en grados de anemia severa, o inclusive en donde se les tenga que pasar paquetes de sangre, que se les tengan que transfundir. Pues obviamente ante esas situaciones estaría indicado un tratamiento hormonal, pero son casos muy específicos y muy raros en donde indicamos un tratamiento hormonal. De primera instancia no es un tratamiento de primera elección, no debiese de ser un tratamiento de primera elección. Y si alguien que nos está escuchando tiene una hija adolescente y está con tratamiento hormonal, pues vale la pena una segunda valoración. Retroalimentar. Así es. Sí, Claro. y de verdad que es importante la aclaración de la vida adolescente a la vida adulta, porque mucho tiene que ver también la aceptación de esta adolescente que está empezando a menstruar, con su imagen de mujer, con su ser mujer, con todo lo que le han dicho, con todo lo que está alrededor de ella, de qué es la menstruación. Porque hay muchísimas chicas, muchísimas niñas que odian eso. Todavía no llegan a los 21, 22, 25, que ya sabemos nosotros que termina la adolescencia, pero ya están en contra de esto que va a ser para toda la vida, por todo lo que les dicen, por todo el contexto, ¿no? Entonces es súper importante que en un programa usted mencionaba que cuando empiezan los brotes de los pezones, pasa año y medio, 2 años y viene el ciclo menstrual. Bueno, más o menos. Entonces sí es importante que las mamás, cuando observen que sus niñas ya tienen estos brotes, empiecen a hablarles, a explicarles, a informarles qué va a suceder con su cuerpo, porque
como bien dicen, a muchas mujeres la primera menstruación, cuando se dan cuenta, ¡puf!, ya cayó, ya bajó la sangre, ¿no? Entonces, sí necesitamos estar bien informadas, o bueno, las niñas necesitan estar bien informadas. Ya se me pasó mi tiempo, yo ya me superinformé, pero sí es importante que quienes nos están escuchando tomen en cuenta estos tiempos para dar la explicación, porque entre mayor aceptación hay a lo que va a pasar con mi cuerpo, también hay menos rechazo, menos dolor y menos problemáticas con este proceso de la menstruación. Y además es un derecho. Por Es cierto, un derecho, también lo es un es, derecho. ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? O sea, los cambios, de por sí la mujer está receptiva, y si esto lo experimenta como una agresión o algo divino, ¿verdad? Pues como que tiene una implicancia todavía mayor. Dentro del tratamiento de un sangrado uterino anormal, las hormonas no son adecuadas, pero las hormonas estrogénicas, Así es. o sea, los estrógenos, la progesterona sí se puede usar, ¿sí? O sea, esa es la hormona que sí podemos usar porque es la que está faltando en este periodo, ¿sí? Entonces, muchas veces, en base a la sintomatología y a lo que estamos viendo, se maneja segundas fases, así le llamamos nosotros, para estar deprivando a esa mujer cada determinado tiempo. Ahora, las emociones obviamente siempre van a implicar un comportamiento muy singular, ¿no? Y obviamente, como siempre lo hemos platicado, este advenimiento de esta capacidad reproductiva que llega de sopetón y que pues, a veces no sabemos qué hacer con ella, o mejor dicho, nunca estamos preparados realmente, ni conocemos nuestro cuerpo. Y es ahí donde yo quisiera puntualizar que existe un manual menstrual, un manual que la UNICEF ha puesto a disposición y que está ilustrado, está muy bien explicado acerca de salud sexual, salud menstrual, incluso métodos para prevenir muchas cosas y prevenir precisamente estos mitos y esta etapa no sea tan molesta, dolorosa o impactante, negativa para la vida de la mujer. Claro, perdón. Generalmente una mujer cuando está en sus días, que está menstruando, pasa por una etapa de mucho miedo, mucha inseguridad, porque se puede manchar, se van a reír de ella, si no está bien colocada la toalla, si no es la talla adecuada, X, Y y Z. Entonces, sí es importante que estemos bien informados. En las escuelas se empieza a hablar de ello desde que están en 4º grado, 5º grado de primaria, pero es una información muy básica. Lo más recomendable es que sea en casa, donde se nos dé la información, que se hable de sexualidad, primero que nada en casa. Eso es muy importante, porque al no tener la información correcta, al no tener la información completa, sucede esto que estoy diciendo. No queremos ni ir a la escuela para no mancharnos, por ejemplo. Luego los chicos en la secundaria son muy traviesos, revisan las bolsas, revisan las mochilas, que anden toallas volando, porque lo vivimos muchas veces, ¿no? Toallas sanitarias volando. Qué pena, que se siente pues mucha vergüenza, porque así a muchas mujeres nos educaron de que nadie debería de saber de esto. Nadie tiene que Nadie debe saber que estás ¿no? menstruando, cuando que es parte de tu vida natural y normal y que debería de verse así. Afortunadamente ya ha ido cambiando poco, pero ha ido cambiando de cuando tal vez yo en los años 80 fui una niña actualmente a los años 2020 para acá. Es como un poquito más abierta a la información, pero no llega a ser completa todavía. Sí, hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle a Camila precisamente cómo se ha sentido acompañada en esta etapa desde que inició su menstruación. Si has estado acompañada, si tu mamá, un familiar se acercó a ti, te explicó, o cuando tú empezaste a sentir estos síntomas, ¿cómo lo tomaste? ¿Cómo lo viviste? Pues realmente y afortunadamente la mayoría de mi familia
o me atrevo a decir que toda, siempre me mantuvo informada acerca de la menstruación y también dándome consejos de cámbiate de toalla, e incluso antes de que me bajara ya me habían regalado mi primer paquete de toallas. Entonces eso, por eso me siento agradecida, ya que siempre han sido muy abiertas de es normal, a todas las mujeres les pasa y está bien porque es nuestro cuerpo, no tiene que tomarse a algo que esté satanizado o que tenga que ser muy discreto, porque realmente es normal. ¿Cuál fue tu experiencia en el momento cuando empezó esto? Cuando tuviste tu sangrado, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué pensaste? Porque una cosa es que te lo digan, pero la experiencia es lo que realmente se vive. Pues, aunque ya estaba informada, pues esto obviamente llegó sin previo aviso. Yo me acuerdo que sí estaba informada, pero en ese momento estaba choqueada de que me tocó a mí. Ya es mi momento, ya me bajó por primera vez, yo estaba asustada, yo estaba nerviosa, pero pues afortunadamente no fue una experiencia tan desastrosa, afortunadamente incluso estaba en casa, no que supongo yo que hay mujeres que les toca estar incluso en lugares públicos, que les baja y pues ahí sí es un tema más complicado, siento yo. ¿Te ha pasado a ti? Sí, me he llegado a manchar en público y realmente pues es un poquito molesto esa situación. Y más que nada, no es porque tú ya sabes que te puede pasar, sino por lo que está a tu alrededor, la gente, cómo te mira. Por ejemplo, a mí una vez que me pasó, se me acerca una desconocida en la calle y me abraza y ¿qué pasó aquí? Una desconocida me está abrazando y me abraza para decirme que estaba yo manchada de mi falda, ¿no? Entonces, obviamente, invade tu espacio personal la persona queriendo ser discreta, amable, buena onda, pero invade tu espacio personal y sientes este rechazo de no conozco a esta persona, ¿no? Entonces, esta vergüenza que se siente, como lo comparte Camila, no es por uno ya sabe cómo anda, es por lo que los que están a nuestro alrededor, cómo lo interpretan, ¿no? Y lo toman, prejuicio, ¿no? Así es. El juicio que se genera se manchó. Así es. Son accidentes y eso le sucede a todos. Una dama, una mujercita que mientras más precoz inicie el sangrado, más pronto madura y genera regularización del mismo. Mientras más tardío presente su menarquia, va a ser más tardada esta maduración. Entonces, hay mujercitas, por ejemplo, que empezaron a los 16 años, que empezaron a los 15 años a menstruar. Regularmente estas mujeres tardan más en adquirir esta madurez y esta regularización de los ciclos. La gran mayoría de las damitas empiezan a los 12 años, más o menos, y eso es normal que a los 15 y 16 años ya empiecen poco a poco a tener esa regularización, ¿sí? Como bien lo dijo el doctor, no hay que dar nada en la gran mayoría de las veces, es orientativo, ¿verdad? Es calmar corazones, orientar a papá, orientar a mamá, orientarlos a ellas, pero hay momentos en los cuales cuando esto es repetitivo, cuando esto ya causa algún problema, es necesario sí, intervenir, ¿no? Sí, tengo una pregunta con respecto a esto que mencionan de no hay que dar nada. Quiero compartir la experiencia de una paciente que no quiere ser niña, no quiere ser mujer. Y entonces le pide a su mamá que la lleve al médico para que le den algo y deje de tener su menstruación. Entonces, es importante que leamos estos manuales antes de decirle sí a nuestro adolescente, porque recuerdo muy bien el caso, la mami se molesta porque yo le dije, la adulta es usted. Ella todavía no está clara en las consecuencias, ¿no? Ella me dijo que sí, yo no investigué, yo no lo leí, por eso tengo la pregunta. ¿Sí se puede dar algún medicamento para que las chicas dejen de menstruar y qué tan recomendable es? Todo es posible. Sí hay medicamentos para dejar de menstruar, ¿verdad? Pero obviamente tienen consecuencias en otro ámbito, ¿no? Incluso, por ejemplo, van a ir a la playa, se van de vacaciones, y eso es muy inventado, ¿eh? Clásico. No, doctor, deme algo porque hija, a ver. No se indica.
te voy a partir en dos, voy a generarte más trastornos que, no, mejor usa una copa, mejor usa un traje de baño, con protección, ¿verdad? Que actualmente hay trajes de baño, hay calzoncitos para este periodo, entonces, pues mejor usa algo así y no crees un trastorno que te va a repercutir por muchos meses y quizás por toda la vida. ¿Sí? Pero obviamente sí hay. Hay que valorar realmente todo esto. Yo también tuve un caso, yo creo que es el mismo caso que yo te lo mandé. Así es, usted me lo mandó. Es una niña que sufre cada vez que va a menstruar. ¿Sí? Cada vez que va a menstruar. Y se deprime y genera un conflicto en ella. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso, ella quiere hacerse su transformación. Ella quiere ser hombre, ¿no? Obviamente, todavía no cumple los 18 años, ni puede tomar esas decisiones. Pero bueno, es un caso excepcional, ¿verdad? ¿Sí? En estos casos se da ciertos medicamentos que hace que no tenga una menstruación como tal, pero obviamente una función hormonal no tan deteriorada, ¿sí? No son anticonceptivos, son antiestrógenos débiles que van a generarle cambios, sí, pero le van a quitar al menos esa angustia que tanto, porque se deprimía, incluso hasta suicidio se había platicado en ese aspecto, ¿no? Porque sí, ella no acepta ser mujer. Claro, y es que actualmente es muy común recibir adolescentes en nuestra consulta que son niñas, ¿no? Y quieren ser homosexuales o bisexuales y quieren ya tratamientos hormonales y quieren transformaciones. Entonces, en estos documentos también existen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, donde tienen derechos sobre su cuerpo, pero sí es muy importante que estén bien acompañados de sus padres y de un profesional de la salud mental y emocional, porque un adolescente no piensa a futuro todavía, no tiene esta capacidad, entonces se daña mucho su salud física cuando ingiere algún fármaco, algún medicamento que va a tener algunas consecuencias graves para su vida, y entonces por ello es importante que los papás estén bien informados. Y además, a veces los chicos, por eso decíamos, y sigo yo insistiendo, lean e infórmense, porque muchas veces los chicos solamente hablan por imitación, ¿no? Por el programa, por el artista. Digo, yo los he recibido en consulta y les hago la pregunta, y bueno, es que mi ídolo, el que más me gusta pero ellos nunca han experimentado estas situaciones. Entonces, sí es muy importante que cuando le damos información a nuestras niñas, porque la menstruación no solamente es para tener bebés, ¿no? No solamente es eso, o sea, es una función en nuestro cuerpo que nos va a permitir también que nos crezcan las mamas, que la cadera se haga curva, que tengamos la cavidad para poder tener a nuestro bebé aquí en nuestra pancita. Entonces, tiene otras funciones. Entonces, ¿con qué amor a mi cuerpo, a mi ser, a mi naturalidad? Aunque después yo pueda elegir la homosexualidad, pero necesito amar mi cuerpo tal y como nací, ¿no? Eso es importante, muy importante para los adolescentes. Es completamente respetable, ¿no? Estos temas, pero vaya, no podemos dejar de lado lo que se conoce. El cerebro alcanza la maduración hasta los 28 años. Antes de esos 28 años, las elecciones que tomemos no están 100% del todo sustentadas. Sí, son impulsivas. Son más en una situación. No hay que olvidar que el lenguaje del cuerpo es hormonal. Inclusive es lo que tendríamos que estar al pendiente de estar equilibrando a través de los hábitos, a través de las horas de sueño, a través de la alimentación, a través del ejercicio. Y de lo que yo me he percatado a través de la consulta es que cada vez nos olvidamos de esa naturalidad, desconocemos de ese tema, pensamos que no tiene nada que ver lo que si no quiero menstruar o si quiero, no sé, inyectarme algún hormonal con el resto de funciones.
estamos hablando de la menstruación, pero pues como bien mencionas, el estrógeno influye en el metabolismo óseo, en la salud intestinal, en las conexiones neuronales, sistema cardíaco, sistema renal, y me puedo ir. O sea, tiene una función, pero importantísima, tanto que cuando entran en menopausia, se viene ahora todo estos cambios que se van generando por la ausencia de. Entonces, sí es importante entender primero nuestra naturalidad como especie, y ahí el hombre juega también un papel importante. Aunque estamos hablando de la menstruación, el hombre también debe de saber que es un proceso completamente natural de la mujer, debe de entenderlo y debe de aceptarlo, porque no nada más son cambios hormonales, son cambios emocionales durante estos 28 días. Hay un doctor, es muy famoso, que se llama Eduardo Calixto, que es un neurofisiólogo, y él, cuando habla esto del ciclo menstrual, platica de todos estos cambios cerebrales que se van generando en estos 28 días y cómo esto va influyendo en el estado emocional, en la actitud, en las palabras. Y de forma chistosa, él comenta que, es que las mujeres se les pueden decir a los hombres que ellos, bueno, más bien que ellas tienen 28 días en donde van cambiando su estado de humor y todo esto, y todos esos cambios para poder generar una nueva vida. Y nosotros seguimos siendo tontos los 28 días de los 365 días del año, ¿no? Entonces, estos cambios que se van generando hormonales tienen un sentido de ser, ¿no? O sea, no es nada más por moda, no es porque mi ídolo lo está haciendo, sino entender la naturalidad de lo que somos es muy importante. Y la especie humana juega un papel en donde las hormonas tienen que ver con su totalidad de desarrollo cerebral, emocional y físico. Y la menstruación solamente es una ventana para poder ver cómo está el resto de las hormonas. Si una mujer tiene cambios en el periodo menstrual, seguramente no es el único cambio hormonal que tiene. Seguramente está acompañado de otros cambios, pero que no es visible. Y el periodo menstrual sí lo es, porque es cada 28 días en promedio. Entonces, sí es importante que las personas que nos están escuchando entiendan que esta parte es natural, es de nosotros, es de nuestra especie, y todo lo que queramos modificar, claro que va a haber una repercusión respetable. Si ellos quieren pagar ese precio, pues adelante, cada quien se decide sobre su cuerpo, sobre sus decisiones, pero es importante que decidan a través del conocimiento y de las consecuencias que puede pasar. Sí, yo creo que aquí hay un punto importante que acabas de abrir, ¿no? En la parte de empezar a reeducar, en la parte de la salud, y sobre todo la parte también del acompañamiento del ginecólogo en este caso. En la parte de la conciencia, cuando se abre y de esa misma manera se comparte el paciente, yo creo que el paciente, ese es el tema, porque a veces es tanta la información que se genera y tantas palabras técnicas que se comparten, que muchas veces no se puede adquirir con la intención con la que queremos, pues. Por eso precisamente, pues, comentarle y preguntarle a Camila cómo percibe esta información, si realmente le impacta a ella, si está encontrando algo nuevo en ella, porque eso es muy importante. Yo creo que aquí la parte de la sensibilidad del ginecólogo y la parte del acompañamiento es muy importante por el ejemplo que le pueda poner para en una vida cotidiana poderlo identificar. No sé qué pienses tú, Camila. Pues realmente al estar en esta plática obviamente se conocen muchas cosas muy interesantes, muchas cosas nuevas que aunque ya he dicho que es normal y que bastantes personas me han dicho que es normal y pasan ciertas cosas, pues realmente no se toca un tema a fondo y muy específico de lo que es. Y en la escuela pues lamentablemente aunque cuarto, quinto, secundaria, preparatoria, así te lo dicen, no te lo manejan tan a fondo. Ese pues es lo que pasa, ¿no? Pues en una de esas, porque tampoco lo sabe. Micrófono. O sea, y eso es una realidad. Tiene que estar involucrado todos los niveles de la educación, gobierno, asociaciones civiles, porque si bien es cierto, estos temas se tocan poco en las escuelas, la realidad es porque tampoco lo saben, o sea, tampoco lo manejan, solamente siguen un programa y pues lo mencionamos y marcamos como checklist que ya lo hablamos, que ya lo dijimos, cuando la realidad sabemos que
como bien lo dice Camila, profundizar en estos temas es muy importante porque también ya se ha estudiado. Hablar de sexualidad, hablar de menstruación, hablar de todos estos temas que todavía se siguen viendo como tabú o que nos dan pena, el hablarlos y profundizarlos retardan el inicio de vida sexual, retardan los embarazos tempranos, evitan infecciones de transmisiones sexuales. Entonces la importancia y la ganancia que se tiene por tocar esos temas, de verdad es un valor que no le damos y que nadie lo ve hasta que tenemos el problema. Es que yo creo que ese es el tema. El tema es que, por ejemplo, hace rato compartían que en la escuela pueden dar alguna orientación, pueden dar alguna información, pero no es lo mismo que vaya un ginecólogo, no es lo mismo que vaya un psicólogo también, que las situaciones se vean más a fondo, ¿no? Hay una pregunta aquí, ¿no? Espera, Que antes dice- de tu Ajá. pregunta, es importante que se haga de la manera correcta porque es un tema todavía muy controversial en nuestra sociedad, porque está lleno de creencias, de creencias entre un grupo de 25 padres de familia, que algunos dicen, sí, yo tengo comunicación abierta como nuestra invitada, y hay otros que dicen no. Entonces, hablar de estos temas más a profundidad en la escuela genera mucha controversia. Muy bien. Yo creo que ajá. yo creo que antes que nada esto tenemos que referirnos a los padres, ¿no? Así es. O sea, la educación en la casa Así es primordial en este aspecto. Estoy de acuerdo. El tener la comunicación con mi hijo, hija, primordial. Y precisamente estos manuales es para padres, es para la población general, no es para un maestro, no es para médicos, es para padres. El manual menstrual que la UNICEF difunde, ¿verdad? Es una herramienta esencial para educación sexual, para evitar precisamente embarazos en adolescentes, infecciones, trastornos, que conozcan su cuerpo, que descubran esta parte y que sobre todo la adolescencia no llegue a generar una herida más, ¿verdad? En este ser humano. Así es. ¿Sí? Porque sabemos perfectamente bien que la adolescencia llega a ser a veces, a crear heridas muy importantes, ¿no? Ok. Rosa Fran, en mi caso, el primer día de mi menstruación me provoca náuseas. ¿A qué se debe? ¿Qué edad tienes, Rosario? 33 años. 33 años. Ok. ¿Tu menstruación es mes con mes? ¿Es regular? ¿Sí? ¿Te han hecho algún ultrasonido? ¿Tienes miomas? ¿No tienes miomas? La náusea, hay efectos que ciertas sustancias generan, como es la prostaglandina, ¿no? Puede tener diarrea o estreñimiento durante este periodo, puede tener náusea, ¿sí? Y esto es generado por estas sustancias. Hay mujeres que generan más prostaglandinas, ¿sí? Hay mujeres que no. Hay mujeres que, por ejemplo, las que tienen miomas van a generar más prostaglandinas. Las que presentan endometriosis van a generar más prostaglandinas. Las que tienen un proceso inflamatorio pélvico van a generar más prostaglandinas. Es decir, no es normal que le den náuseas, y debe de ir a una cita para que se le haga el estudio y vean a qué se debe. Que no tenga, que no esté generando prostaglandinas porque tiene tumores o porque tiene algún otro problema. Hay otra pregunta, ya mi celular no lo quiere ver, pero piden que se hable de la menstruación antes del parto, después sí, del parto, sí, algo sí. así, es que no alcancé a leer. Yo tengo se una me pregunta borraron. sobre la menstruación posparto y post, dice OTB, ¿qué cambia? Bueno, una vez que nace bebé, hay que recordar que hubo cambios hormonales precisamente durante el embarazo. Nace bebé y sigue existiendo todavía cambios hormonales. Uno de ellos es la producción, esa es la prolactina, que es una hormona que va a ayudar a que la mamá siga lactando o que empiece a generar más leche materna. Pero esa prolactina lo que hace es que evita la ovulación o evita también el desarrollo menstrual justamente como antes lo tenían.
Entonces puede haber una situación de retrasos en donde no esté menstruando secundario a la lactancia, que esto obviamente es muy variable. Hay pacientes que al mes que ya nació su bebé empiezan a tener esos periodos menstruales aún estando menstruando. Entonces realmente tenemos... Estando lactando. Perdón, que ha estado, aunque se encuentre lactando, están con sus periodos menstruales completamente normales. Aquí se tiene que particularizar los casos, ver las condiciones, si es normal o no es normal, dependiendo de la condición en la que esté es la mamá que acaba de tener ese bebé, pero sí puede ser una condición normal de alteración en el periodo menstrual durante la lactancia, que se tendrá que corregir en cuanto pare la lactancia. Tiene que agarrar el ritmo otra vez de su periodo menstrual. Si esto no sucede, tienen que acudir a consulta para que se pueda valorar, ver la causa de por qué no ha reiniciado este periodo menstrual y poder, pues obviamente, pues atenderla y darle un manejo para que se reinicie, porque es muy importante que ustedes como mujeres estén menstruando ciclo con ciclo. Ok. Hay otra pregunta que considero ya se respondió, pero bueno, la voy a hacer por respeto a Marisela Ramos. Dice, ¿por qué hay mucho dolor en el primer día de la menstruación? Ok. A ver, el dolor viene por varias causas, ¿no? En el orificio cervical interno del cuello uterino es un cúmulo de terminaciones nerviosas y ahí duele mucho, ¿sí? Cuando hay mucho tejido dentro y hay que tiene que salir, duele. Muy seguramente, ¿cómo se llama la señora? Marisela. Marisela, muy seguramente no estás ovulando, estás teniendo algún trastorno, porque hay mucho tejido, muy seguramente hay coágulos que están saliendo, y si te das cuenta, una vez que sale el coágulo se quita el dolor. Es precisamente porque el coágulo está luchando por salir y al pasar a este nivel duele mucho, ¿sí? Cuando se expulsa, ¡pum!, el dolor cede por completo. Obviamente hay un aumento de secreción de prostaglandinas, porque están haciendo muy enérgicas las contracciones para expulsar ese coágulo. Esa es la principal causa de dolor en la menstruación. En el primer día, ok, pues. Otra pregunta que también se hizo, si durante el periodo menstrual una mujer puede quedarse embarazada, aunque es poco frecuente, sí puede haber un embarazo durante el periodo menstrual y principalmente en mujeres que tengan periodos cortos del periodo menstrual. Estas que menstruan cada 21 días, su periodo de ovulación es más corto, entonces sí hay un riesgo de que se puedan quedar embarazadas, aunque no es lo común, no es lo frecuente, sí hay un riesgo. Por eso es importante saber que en personas que tienen periodos cortos o una irregularidad en su periodo menstrual, que tengan métodos de planificaciones, porque sí puede haber un embarazo durante el periodo menstrual. Para que se den una idea de lo que está diciendo el doctor, ¿verdad? Las pacientes que sangran cada 21 días, su ovulación es en el día 7 del ciclo. Dura 4 o 5 días sangrando. Obviamente el esperma dura 48 horas máximo, ¿verdad? Puede haber embarazo. Entonces, cuidado. Las mujercitas que tienen ciclos de 21 días sí pueden quedar embarazadas. Hola, buenas noches. Me gustaría regresar un poquito a la parte de la menarca. Ya llegaste tarde. Creo que es importante hacer hincapié en esto, porque cada vez tenemos menstruaciones a edades más tempranas. Y como muchas de las nenas menstruan casi al mismo tiempo, pues la gente cree que es normal, ¿no? Estamos teniendo menstruaciones en 4º año de primaria, en 5º año de primaria, en 6º año de primaria, y son muy frecuentes. Quizás algunas nenas podrían menstruar en 6º año de primaria, pero lo ideal sería que todas menstruaran a partir de la secundaria y no antes. Entonces creo que es importante hacer mucho hincapié en esto, que eso no es normal. Mencionaba Rosario hace un ratito la parte de la telarca, que es el crecimiento del botoncito mamario.
hay que prestar mucha atención, porque desde ahí podemos detectar que las hormonas se están adelantando, nos están jugando mal, nos están jugando chueco y pueden adelantar los procesos de maduración. Entonces, de que aparece el botoncito mamario, tienen que pasar 2 años mínimo para que una mujer, una nena menstrue, ¿sí? Tenemos todo este tiempo, pero si su nena está teniendo telarca desde 3er año, 4.º año de primaria, 5.º año de primaria, ojo, tiene que ir a valoración. El crecimiento del botoncito mamario tendría que ser después de 5.º año de primaria, no antes de 5.º año de primaria. Idóneamente, vaya, maravillosamente sería que fuera en 6.º año de primaria y que las nenas menstruaran en 1º y 2º de secundaria. Lo estoy poniendo no en edades, sino en grupos escolares, porque nos podemos dar cuenta, ¿no? Entonces tenemos nenas que menstruan muy rápido y papá se siente muy orgulloso porque es la niña más grandota. De repente creció y no, mi hija está grandísima, creció impresionante. Y hasta ahí se quedó y a ratito y todo el mundo la está pasa. más grande que todas, ¿no? Tienen que quedarles muy claro, papis, que esto y mamis, que esto es un pseudo crecimiento. Está creciendo porque se está adelantando hormonalmente. Pero cuando el resto de sus compañeritas empiecen a menstruar en las edades adecuadas, también van a crecer. Y oh, sorpresa, su nena alta ahora va a ser la nena bajita, ¿no? Para fines prácticos, como decían hace rato, una vez que empieza la menstruación, empezamos a envejecer, empezamos a madurar. Y una nena que menstrue antes de tiempo, pues obviamente tendrá problemas hormonales antes de tiempo. Tendrá huesos menos gruesos, más delgados y generarán problemas en un futuro con probabilidades de osteoporosis. Entonces, tengamos mucho cuidado con estas menstruaciones tempranas. Y lo platicábamos el programa pasado. Seguimos imaginando en el colectivo que las hormonas que le ponen al pollo, que las hormonas que le ponen al huevo, nos están ocasionando menstruaciones tempranas. Pero no volteamos a ver que la alimentación que le estamos dando a nuestros hijos está haciendo que genere obesidad. A la hora que se duermen. Los horarios de dormir, las hormonas de crecimiento se alteran, las hormonas del sueño se alteran, y esto va generando que seamos cada vez más gorditos, más gorditas las nenas, y esto juega un papel importante en el adelanto de la menstruación. Me gustaría que comentaran ustedes qué pasa cuando una nena tiene mucho tejido graso con su menstruación. ¿Por qué podría adelantarse la menstruación? Bueno, cuando hay mucho tejido graso, la grasa genera una hormona, otro estrógeno. Un estrógeno que nosotros lo consideramos un estrógeno débil, pero hay mucha grasa. Entonces hay mucho estrógeno débil, se llama estrona. Esta estrona también, en altas cantidades, también va a generar bloqueos a nivel de nuestro ovario y va a hacer que esta niña tenga una anovulación. Los gorditos, las niñas que tienen un sobrepeso, generan yo siempre les digo que el sobrepeso genera anovulación y la anovulación genera sobrepeso. Y esto es un círculo vicioso que se tiene que romper. ¿Y cómo lo rompemos? Precisamente no creando ovulación, pero dando la hormona que no está produciendo la niña, para que pueda entonces ella, y en arte de magia, conforme rompemos esta mala esteroidogénesis, así le llamamos nosotros, ¿verdad? La esteroidogénesis obviamente anómala, que es lo que hace, crea ansiedad, crea apetito feroz, crea obesidad, ¿sí? Pues son anabólicos endógenos, pero son anabólicos que en grandes cantidades van a estar generando todo este tipo de trastornos y que va a culminar con obesidad y anovulación. Y esto es un círculo que si no lo rompemos, esto sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, sigue creciendo. Entonces hay que romper este círculo para poder que esta niña empiece a regular precisamente desde el comer, ¿sí? Desde su menstruación, y poco a poco ella vaya adquiriendo la homeostasis que requiere. Perdón, sí es importante porque recuerdo que en un tema del síndrome de ovario poliquístico
hablaban o la endocrinóloga nos explicaba que el sobrepeso en las niñas pequeñas de 7, 8 años podría generar este trastorno, ¿no? De hecho, en México la primera causa de desorden hormonal menstrual es precisamente el sobrepeso y obesidad, por la importancia que toma. Y digo, pues ya estamos en este tema importantísimo que entiendan, porque muchas veces llegan al consultorio y le apuestan todo al tratamiento médico, pero no bajan de peso o no mejoran hábitos. Eso es imposible, no se puede mejorar. Y hay una falsa mejoría a través de los tratamientos, porque obviamente se indican los manejos, hay una regulación hormonal que se va a romper en cuanto el efecto termine. Entonces, el sobrepeso y obesidad es la piedra angular del tratamiento para poder tener una menstruación lo más saludable posible. Por eso la importancia de estar en un peso ideal, alimentación, sueño, ejercicio, juega para poder tener una menstruación lo más saludable posible. Y se ha visto precisamente que con un 10%, para algunas un 5% de disminución del peso, automático se revierte el ciclo. Entonces, bueno, hay que procurar estar en un peso lo más cercano a lo ideal, ya no lo ideal, pero lo más cercano a lo ideal, y en automático se revierte todo esto. Sí. Como bien decían hace un momento, estos temas hay que platicarlos en familia, pero no solo hay que platicarlos si tenemos hijas. Es importante platicarlos si solo tenemos varones en familia. Claro. Y justo viene un comentario aquí de Zoe JM. En casa igual si tenemos hijos varones hablar del tema para que en lugar de burlarse, si llegaran a mancharse, se dé apoyo para sus compañeras, porque emocionalmente es complicado por la falta de información. Sí, digo, en el momento que empecemos a hablar esto en familia, no importando si solo tenemos hijos varones, pues justamente haremos personas mucho más educadas en salud y obviamente serán más empáticas, ¿no? Entonces, es importantísimo esto, y no solo si tenemos mujeres en casa, ¿no? Si tenemos varones también, porque obviamente tienen una mamá, pues que también pasa por el mismo proceso, ¿no? Hay otra pregunta por ahí. ¿Qué pasa cuando a una mujer le hacen salpingo? ¿Hay alguna variación en la menstruación? Esa es una pregunta en donde se tiene que responder de acuerdo a la técnica de salpingo que le han hecho a la persona. La respuesta tendría que ser que no tendría por qué haber una variación, si se hace una salpingo o no. La realidad es que a veces sí se genera precisamente por las técnicas o por el procedimiento o por situaciones que sucedieron durante el acto quirúrgico. No debería, pero sí hay algunas técnicas que comprometen mal la circulación ovárica, que es lo que puede generar tal vez cambios en el patrón menstrual. Es poco común, es poco frecuente, pero puede llegar a pasar. Okay. Yo me atrevería a decir algo más. Ya para ir cerrando, doctor. Mucho de los cambios que genera la mujer con la salpingoclasia es desde donde se hizo la salpingoclasia. Pues también lo emocional. Si fue una salpingoclasia obligada o de último, ¿verdad? O sea, de último que ya está la clásica. Como sucede en la gran mayoría. Ya está operándose, señora, ¿la opero? Pues sí, opérame, doctor. Y resulta de que en realidad no fue una decisión consciente. Claro, no quería. Sí, no quería. No fue una decisión consciente. No quería la salpingoclasia. ¿Y qué creen? Todas las repercusiones del mundo es por la salpingoclasia, ¿no? Sí. Aumento de peso por la salpingoclasia, tiene trastornos menstruales por la salpingoclasia, le duele el dedo chiquito del pie izquierdo por la salpingoclasia. O sea, y no, simple y sencillamente no fue su decisión. Claro, no fue una decisión consciente. Y digo, y siendo justos, es ilegal.
¿no? Claro. Y se considera violencia en la Sí. actualidad. Claro, Sí. claro. Tiene que claro. estar bien Lo es. No debe de consensuado ser, y lo es. platicado. No se le puede preguntar sobre... No Esto debe tiene de que ser. ser- ya. Tiene que No ser debe de ser. súper Antes platicado de- así antes es. de la cirugía. Inclusive durante el firmado, proceso prenatal. firmado y con 2 testigos ajenos al team quirúrgico. Inclusive ¿no? dentro del control es donde se va generando Así toda es, esta así es. educación. Y si no, Así es. y si nunca se llegó a hablar al respecto, Mejor no, sí, mejor así ni es. siquiera. Porque se entiende que cuando ella llega ya debería de tener el documento firmado Claro, así del es. consentimiento Déjatelo de ella. firmado, y de- hija, simple y sencillamente platicado, Bueno, es hablado que, y aclarado. Pues ¿no? obviamente si ya Concientizado, llego con el documento es porque ya lo platiqué con mi pareja Claro. antes y ya tomamos la decisión. Sí, pero Concientizado, espérate, concientizado. Es una decisión Claro, sí, claro. que Es la personal. comparta, qué bueno, ¿no? Pero es una decisión propia. Bueno, Por nos supuesto. tenemos que ir. Nos están... ¡No! ¿Por Corte, qué? corte. ¿Por qué? El doctor Sergio se está acordando de sus tiempos donde a garrotazos nos hacía parar. Tenemos que partir, tenemos que parar. Vamos a dejar esto para un segundo capítulo. Agradecemos muchísimo a Camila Estefanía Palma Sánchez por su participación y me gustaría muchísimo que desde tu persona que ha sido apoyada emocionalmente, socialmente, tienes tu red de apoyo y tu menstruación quizás ha sido diferente a muchas personas. ¿Qué te gustaría decirle a las mamás y a los papás de aquellas chicas que están por empezar a menstruar? Que haya confianza al hablar y principalmente que vayan con un especialista en el tema. Definitivamente eso. Ok, muchísimas gracias por tu participación y tu valentía para estar aquí. Gracias. Agradecemos muchísimo a Alejandro. Alejandro, algo muy rápido para terminar. No, ya mejor nada. No, estamos para servirles, estamos en la fundación. Cualquier duda, con gusto, el doctor Ulises y un servidor somos parte de esto, ¿verdad? Y podemos orientarlas y acompañarlas en ese aspecto. Ulises, algo muy rápido para despedirnos. No, pues lo mismo, que pues bueno, es un temazo que da para más y que pues bueno, que esta sea pues esa semillita de cambio en esa generación y se tenga una perspectiva diferente de la menstruación. Muchas gracias. Rosario, ¿algo para Sí, despedirnos? recordar que no solamente son cambios en nuestro cuerpo, sino también, como lo mencionaron, en nuestro cerebro. Entonces, el estrés, la ansiedad, la depresión, cualquier situación emocional que una mujer esté atravesando, obviamente también va a tener repercusiones en su menstruación, en cómo es su menstruación. Por ello es muy importante atenderse desde lo emocional, muy importante, yo insisto, ¿no? En este sentirme mujer, en este ser mujer, en esta aceptación de mi ser mujer, es necesario un acompañamiento si algo no está funcionando. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. Acompañemos a nuestras infancias, una buena nutrición, una buena educación en salud, un buen acompañamiento emocional, definitivamente hará generaciones mucho más saludables. Pues no queda más que despedirnos. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ya.